en el estudio de la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñad significa profundizar. La palabra griega vendría a significar algo así como cavar hondo, o sea, hacer un buen agujero, pero no superficial, no, profundo. Y eso es lo que Jesús nos enseñó, a eso nos exhortó Jesús. Cavad hondo en la escritura, escudriñad las escrituras. Una cosa es la simple lectura. Una cosa es que tú tengas una lectura diaria de la palabra de Dios, eso es muy bueno. Tomar un tiempo cada día para leer la Biblia, eso es súper importante. Pero eso es una cosa y está perfecto. Pero hay diferentes niveles en los que nos tenemos que acercar a la palabra de Dios. Y uno es ese, leer la Biblia, pero otro es escudriñarla, o sea, meterse bien profundo, meterse ahí dentro de la palabra de Dios. Y eso es lo que intentamos hacer cada día, detenernos un ratito y poder estudiar la palabra de Dios un poco más en profundidad. Así que me alegro ver que ya os estáis conectando. Ha habido ahí unos minutos que no veía a nadie. Digo, bueno, hoy voy a dar el estudio yo solo. Pero no, veo que ya estáis por ahí. Nancy, Dios te bendiga a ti también. Y Avi, qué bueno poder veros. Sandra, y ya estoy viendo ahí más iconos arriba de los hermanos. Me alegro muchísimo, ¿verdad? Que podáis tener este tiempo para que juntos podamos compartir no solo el estudio bíblico, sino también esa forma de tener comunión unos con otros. Cecilia también, bienvenida, me alegro de verte. Y veo a Jesús y María Luisa. Y bueno, en los iconos a veces no acabo de distinguir bien porque salen muy pequeñitos allá arriba, pero los comentarios sí los voy viendo. Juan Bermudo ya está por aquí. Me alegro muchísimo, repito, de que podamos, a pesar del confinamiento, tener comunión a través de este medio. Y poco a poco somos más cada día. Se va corriendo la voz y unos hermanos se lo dicen a otros, oye, anímate, que estamos ahí juntos alrededor de la palabra de Dios cada tarde. Y como que ahora mucha gente tiene tiempo, pues ahí estamos. Nos estamos acostumbrando bien. Yo no sé qué va a pasar cuando termine el confinamiento. No sé qué vamos a hacer, pero no sé, si Dios quiere, pues igual habrá que hacer algo. Es difícil que cada día podamos tener un estudio, pero habrá que mantener alguna cosa. No sé, a ver qué os parece. Bienvenido Paco, me alegro mucho de veros también, que estáis por allí en la Masía confinados y con ganas también de podernos saludar a esta hora y poder tener así un tiempo especial juntos. Bueno, mientras vais arreglando los problemas técnicos, siempre hay alguno que no lo ve, siempre hay alguno que no lo oye. A veces las conexiones fallan un poquito. Y gracias a Dios que se mantiene, porque estábamos escuchando ahí a los expertos que decían que estaban preocupados de que se sostenga todo el Internet y porque ahora hay un consumo muchísimo mayor de lo que viene siendo habitual, ya que como todo el mundo está en casa, pues todo el mundo está conectado a plataformas de televisión, a internet, a las redes sociales, con el WhatsApp, con todo, videoconferencias, la gente, las familias se llaman, se ven, y entonces, pues bueno, había preocupación de que el sistema se pudiese sostener. Así que, bueno, pues ahí estamos. Vamos a tener un estudio bíblico. ¿Cómo se llama el estudio bíblico? ¿Quién lo sabe? A ver, no lo oigo. Bueno, no lo leo, mejor dicho. Lo habíamos anunciado, está hoy durante el día en ese cartel que hizo Javi y el tema se llama Fe Verdadera. Así vamos a estar estudiando hoy. Sabéis que llevamos dos líneas de estudio, una que tiene que ver con la fe, otra que tiene que ver con el sufrimiento, pero ambas están interrelacionadas y los martes, todos los martes estamos estudiando Apocalipsis, además de que el domingo por la mañana tenemos el culto propio, unido de la Iglesia. Y ya os puedo anticipar que este próximo domingo, en el culto en directo,
que vamos a tener aquí, pues va a predicar nuestro hermano Antonio Cruz. Él estaba invitado para venir este domingo 29 a la iglesia y teníamos el día estaba ya fijado y él iba a venir, pero no puede porque tenemos que estar en casa todos. Así que pues lo vamos a hacer también a través del Facebook, del internet y vamos a tener a nuestro querido hermano Antonio Cruz compartiendo la palabra con nosotros el domingo. Así que ya veis, estamos ahí aprovechando el tiempo al máximo, tenemos que perseverar en la predicación del Evangelio. Así que bueno, sigo también saludando a los que os vais conectando. Juan Bermudo, Alina, buenas noches a todos. Alina ha puesto nenas noches, seguramente quiere decir buenas noches, a las nenas también, nenas noches. A veces eso de escribir así rápido, escribimos cosas raras, pero se entiende, se entiende. También saludo a María Romero, también he visto que se conectaba, Mari Romero, que bueno, antes estaba compartiendo algo con Belén y no sé si sentirme halagado o no, porque dice que para dormir por la noche se pone a escucharme y entonces se duerme. No sé yo si eso es para alegrarme o no. Bueno, entiendo que sí. Pero ahora durante el estudio no os dormáis. Después por la noche, sí, sí, si queréis relajaros, pues si os va bien ponerme a mí para dormiros, pues yo no me ofendo, ¿eh? Os podéis dormir escuchándome. De hecho, cuando damos los estudios del Seminario Bíblico de Fe, pues a veces pasa que hay alumnos que se duermen. Y bueno, entendemos que no es porque el profesor a lo mejor está mal o dando el estudio, sino porque por el cansancio, entendemos. Yo mismo he tenido que luchar muchas veces contra el sueño en clases del seminario y bueno, el seminario a veces lo damos jueves, viernes a las 8 de la noche. En Barcelona iba a dar el seminario de 9 a 11, 2 horas de 9 a 11 un viernes por la noche. Ya la gente estaban hechos polvo a esas horas un viernes por la noche. Y había algún hermano por ahí, había uno que se dormía todas las noches. Yo creo que venía al estudio para dormir. El caso es que se le oía hasta roncar y todo. Estaba ahí, se ponía ahí bien cómodo y se dormía y se le oía la respiración de roncar prácticamente, ¿no? Y claro, los hermanos de al lado pues ahí se lo miraban y tal. Entiendo que llegaba muy cansado al seminario. Y en Torrevieja también me acuerdo que allí siempre se me dormía también un alumno. Y justo estaba dando el libro de Josué como materia y el que se dormía se llamaba Josué. Y todas las noches que dábamos el seminario, todas sin falta se dormía. Bueno, en ese caso estábamos justificados porque tenía 2 añitos y su mamá me decía, ellos eran una familia de argentinos y su mamá me decía, mira, siempre se duerme en el estudio. Y entonces pues yo me alegraba porque era un bebito y entonces pues él se dormía ahí siempre en los estudios. Bueno, para caer directamente en la cama, dice Alina, más de uno está pensando ya en irse a dormir, ¿no? Que tenemos por delante 1 hora para estudiar fe verdadera. Así que bueno, ya he visto que estáis un buen grupo conectados. Vamos a hacer una oración y aprovechamos el tiempo. Nos metemos de lleno en el estudio, en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de recibir el alimento espiritual que viene de tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón el deseo de predicarla y recibirla. Sin duda eres tú el que está haciendo la obra en nosotros. Así que estamos en tus manos, confiados y seguros, sabiendo que en todo momento tú nos llevas, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y ese es nuestro más profundo deseo, que todo lo que hablamos y decimos ahora en este tiempo sea algo que venga exclusivamente de ti. No queremos traer nuestras ideas de hombres, nuestra propia sabiduría. Queremos que sea tu palabra la que esté fluyendo ahora a través de este medio y llegue a cada uno de nuestros hogares y ahí donde estamos, que cada uno podamos escuchar tu voz y podamos escuchar lo que nos tienes que decir. Bendigo en tu nombre, Señor, a cada uno de mis hermanos que han escogido este tiempo. Sin duda les va a ir bien, van a ser bendecidos, porque tú lo prometiste. Quedamos así, Señor, en tus manos, muy agradecidos y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, pues el tema es fe verdadera. ¿Y por qué hemos titulado así fe verdadera? Recuerda que ya llevamos unos cuantos estudios hablando de la fe, también del sufrimiento. Y hemos venido diciendo en estos estudios, que hablar de fe puede tener diferentes matices. Yo puedo decir que creo que tengo fe, pero bueno, realmente ¿cómo es mi fe? Piensa que en este mundo hay muchas religiones y todas las religiones tienen fe. Hasta los ateos que no creen también tienen fe en cosas. Creer que el universo se originó por sí solo, que todo comenzó en lo que se llama Big Bang, en ese instante en el que una gran masa de materia estalla y de ahí pues todo se pone en movimiento, salen los planetas y los soles y después pues de esos planetas alguno como la Tierra pues ocurren ahí una serie de circunstancias químicas y bueno una serie de cosas que al final producen que aparezca la vida y la vida empieza a desarrollarse en diferentes formas y especies y para creer eso hay que tener fe. Yo creo que hay que tener más fe que creer lo que la Biblia dice, porque la verdad es que se necesita una gran dosis de fe para creer que todo sucedió así por casualidad sin más. Entonces, pues bueno, a mí me encanta cada vez que hemos podido escuchar a nuestro hermano Antonio Cruz, ¿no? Que nos ha dado esas conferencias acerca del ateísmo y bueno, y tiene ahí algunos libros muy buenos, creo que todos le conocéis. Hemos anunciado que él predicará en el culto este domingo, en el culto por internet el domingo. Y ya hemos visto ahí las publicaciones en el Facebook que está trabajando en ese libro que ya hace años que sabemos que está trabajando en un libro, será como una enciclopedia que reúne todos los animales, los seres vivos ahí de la Biblia y ahí está trabajando concienzudamente en ese libro y aprovechando estos días que hay más tiempo, ¿no? Así que lee también en estos días. Además de estar aquí estudiando la palabra, hazte con un buen libro. Seguro que en tu estantería tienes buenos libros. Tómate un tiempo para leer. No solo mires pantallas, no solo hay series, películas, cosas. Tómate un tiempo para leer. La lectura es diferente a todo lo demás, porque activa áreas de tu cerebro que no activas de otra manera y la imaginación y la creatividad y muchas cosas que ocurren cuando tú estás leyendo. Es un ejercicio sanísimo, así que tomate un buen hábito de lectura. Entonces, hablamos de fe verdadera porque también hay una fe falsa. Eso es evidente. Hay mucha gente que cree en cosas. Cada religión pretende tener la verdad, pero es evidente que no todos tienen la verdad. Solamente Jesús pudo decir y lo dijo con autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para llegar al Padre, no hay otra forma para poder llegar a ser salvo, no hay otra manera. Es solamente Jesucristo. En Él se encuentra la vida. Por lo tanto, solo aquello que nos enseña acerca de Jesús y de cómo llegar a conocerle y a recibirle y seguir el proceso de lo que Él ha establecido para llegar a ser salvos, pues solamente eso es la verdad. Eh, Quiero leer un versículo en Efesios, en Efesios capítulo 1, en el versículo. Voy a leer el 11, el 12 y el 13. Bueno, voy a leer hasta el 14, 11 al 14. Dice, en él, está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acuérdate, y está diciendo que en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, el versículo clave que quería resaltar es el 13.
Porque aquí se dice el proceso que nos lleva a ser salvos. Se nos muestra en diferentes pasos cómo llegamos a ser salvos, cómo recibimos la salvación. Primero dice que en Cristo, en Él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Eso es lo primero que dice. Habiendo oído. El Evangelio se tiene que predicar. Decía el apóstol, ¿y cómo sabrán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán, no? Si no hay quien les anuncie el Evangelio. Si las personas no oyen el mensaje, si no escuchan cómo tienen que hacerlo, bueno, pues ¿cómo van a llegar a ser salvos? ¿Cómo van a creer si no saben cómo hacerlo? Entonces, ese es el primer paso, perdón. Habiendo oído, hay que escuchar. Por eso el llamado para la Iglesia en todos los tiempos y muy especialmente en este que vivimos ahora es que tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque entonces vendrá el fin. Entonces el Evangelio tiene que ser predicado a todas las personas. Pablo le decía a Timoteo, predica, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, insiste, predica la palabra. Hay una necesidad de insistir en la predicación, a tiempo y fuera de tiempo, decía Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Pues en toda ocasión que tengas oportunidad, en todo momento predica el Evangelio. A veces nos sabe mal hablarles a las personas porque parece que nos ponemos pesados. Pero aquí hay dos cosas. Por un lado, tenemos el llamado a predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, perseverar en la predicación. Y eso quiere decir pues que podría parecer, entre comillas, que nos ponemos pesados a la hora de predicar el Evangelio, pero eso es razonable, es normal, es lógico. Si tú predicas el Evangelio sin urgencia, entonces transmites que el mensaje que estás compartiendo no es importante. Si tú predicas así, pues bueno, de aquella manera, mira, ahora que no tenemos nada que hacer, déjame que te hable de mi fe, te voy a hablar de Jesucristo y Cristo lo que hizo y tal y eso, y no le doy mucha trascendencia. Pero si la gente ve la urgencia en ti, si ven que realmente para ti esto es importante, entonces realmente la persona pues se pone en alerta, le haces un llamado a que reflexione sobre esta circunstancia. Imagínate que tú estás en un ambiente y se pega fuego, estás ahí en un trabajo, en tu fábrica o estás en el supermercado, estás y de pronto ves que se está pegando fuego. ¿Y tú qué dices? ¿Qué haces? Eh, a ver, por favor, ¿me puedes prestar un momento de atención? Es que me gustaría decirte algo, porque hay una circunstancia que deberías conocer y sabes que, bueno, a veces hay cosas que son necesarias, que tenemos que escuchar y no haces eso, no hablas así. Si has visto que se está pegando fuego, tú gritas, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Corred! ¡Salid! ¡Sálvese quien pueda! O sea, hay urgencia en el anuncio que estás dando. ¿Vale? O sea, no estoy diciendo que cuando ahora te encuentres mañana con tu compañero de trabajo o con el vecino o con no sé quién, bueno, no sé si estos días te encuentras con mucha gente, igual no, pero bueno, cuando volvamos a la normalidad, ahora quizás lo puedas hacer videoconferencia, ¿no? No sé, cada uno sabe. Pero cuando nos encontramos en una circunstancia de poderle hablar a alguien el Evangelio, no te estoy diciendo que le digas así, escúchame, porque Jesucristo murió por ti y tal. Bueno, tampoco hay que dar esa imagen de ese predicador que sale a veces en las películas, allí en una calle, arrepentíos, sois todos unos pecadores y tal. Tiene que haber una cordura. De hecho, si tú miras la forma en la que Jesús predicaba, pues era una predicación sobria, pero era a la vez una predicación urgente. La gente percibía la urgencia en sus palabras. El mensaje tiene que contener esa importancia que merece que tú le hables a las personas de que están en una situación muy peligrosa y grave. Si no tienen a Cristo en sus vidas, están muertos espiritualmente. Y si llegan a morir físicamente en esa condición, se condenarán para siempre. Estarán siempre perdidos. Por eso es urgente que la gente escucha. No podemos dejar para mañana lo que hoy les podemos decir. Cada oportunidad que tenemos de hablarles del Evangelio tiene que ser aprovechada. Tenemos que hablar siempre a aquellos que se nos ponen delante. Tenemos que predicarles el Evangelio. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad. Nota que predicamos un Evangelio, una palabra, la palabra de Dios. Pero cuando dice, habiendo oído la palabra de verdad,
O sea, implícitamente está diciendo el texto pues que también hay una palabra de mentira. Entonces, pues, bueno, ahí es cuando tenemos que realmente conocer qué evangelio estamos escuchando, qué predicaciones escuchamos y también qué palabra es la que nosotros estamos predicando. No puede ser otra que el evangelio de verdad, no cualquier evangelio, el evangelio de verdad. ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Has pensado alguna vez si estás predicando la verdadera palabra de Dios o a veces predicamos otras cosas? Bueno, ahí es importante. Bueno, a estas alturas ya he ido viendo que muchos se han ido conectando. Saludo a los que yo voy leyendo los comentarios. Ahora veo a Juan y veo a Carlos. Carlos, hermano, es mi hermano en la fe y también en la carne. Carlos Rubí Sánchez, por eso tiene los mismos apellidos que yo, Víctor Rubí Sánchez. Y Rosario también está por ahí porque mi cuñado Paco antes también lo vi que saludaba. Así que me alegro de veros a todos, hermanos en la fe y perseverando en la palabra de Dios. La palabra de verdad, una fe verdadera. A mí no me interesa creer una mentira. A mí no me interesa estar escuchando algo que al final no tiene trascendencia ninguna. Necesito tener la certeza que aquello que recibo es pura y únicamente la verdad, toda la verdad que viene de parte de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Jesús se lo dijo así hablando con el Padre. Le dijo, tu palabra es verdad. Eh, no podemos hablar de esa forma en otras cosas de este mundo. ¿Qué piensas tú que haya en este mundo a lo cual podríamos decir con esa autoridad, esto es la verdad, no una verdad? O sea, tú cuando hablas tienes que decir siempre la verdad. El cristiano tiene que ser verídico, tiene que ser íntegro. Nosotros no nos podemos acostumbrar a decir mentiras, a estar falseando la información que damos. Pero, ¿qué cosas en el mundo podrías decir con esa autoridad y en singular, esto es la verdad? Piensa un poquito. Bueno, hay leyes que están fundamentadas sobre principios que la ciencia ha descubierto y podríamos decir que en cierto sentido esas leyes son verdaderas, pero aún dentro de las leyes, si te has fijado, la ciencia sigue creciendo y hay leyes que se hicieron ayer que con el tiempo se han tenido que modificar, han cambiado, porque cuando se han descubierto cosas nuevas ha sido necesario reestructurar o reeditar o añadir o quitar información y cosas. Entonces, en este mundo la verdad es relativa, depende de muchas circunstancias. La verdad está sujeta a veces a puntos de vista diferentes. Según quien contempla una cosa y cómo lo contempla, lo ve de una forma y otro lo puede ver de otra. Entonces, la verdad puede ser muy relativa y eso es cierto en el mundo en el que estamos. Pero el ser humano tiene la necesidad interior de poder creer que hay algo que sea la verdad en mayúscula. Porque si no, ¿en qué nos basamos? ¿Dónde nos fundamentamos? Si todas las verdades a nuestro alrededor son relativas, entonces se nos queda todo como muy en el aire. Nos encontramos ahí, pues, entonces realmente en qué creo. Porque si cada uno tiene su propia verdad, para mí eso me da muy poca confianza. O sea, yo no sé entonces en qué creer. Cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene su propia... Necesito tener un referente, necesito tener algo en lo que yo me pueda fundamentar y pueda descansar y pueda decir esto es la verdad. Nosotros, los cristianos, creemos que Jesús es la verdad, porque Él lo dijo. Creemos que la Biblia es la verdad, es su palabra. ¿Y en qué nos basamos para afirmar todo eso? Bueno, pues nos basamos en una serie de circunstancias, de pruebas, de principios. No tenemos una fe ciega, no te equivoques. Nosotros no hemos sido llamados a creer algo así sin más, sin sentido y sin saber. Cree esto y ya está. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, nuestra fe es una fe sólida, está bien fundamentada. Es una fe que está basada en una serie de
principios lógicos que nos hacen llevar a una reflexión y decidir que, bueno, esto es creíble. Realmente puedo creer en esto porque hay una serie de cosas que lo sostienen. Hay argumentos que están a favor de poder yo decir, esta es una fe verdadera. Hay un libro, creo que lo tengo por aquí por la estantería, por aquí por alguna parte tengo un libro que seguro que algunos... Ahí está. Mira, lo voy a mostrar para que lo veáis. Seguro que algunos conocéis y tenéis algunos libros o este mismo. Este libro ya tiene muchos años. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Es de Josh McDowell. Es un libro muy intelectual porque habla de evidencias, evidencia que exige un veredicto. Después lo coloco, lo dejo por aquí. Nuestra fe está fundamentada en evidencias. O sea, no tenemos una fe ciega. Nuestra fe es verdadera. Es una fe que está sostenida por una serie de principios. No hay cosas a nuestro alrededor que contradigan nuestra fe. A veces los científicos evolucionistas que pretenden desprestigiar la Biblia, el cristianismo y tirar por tierra toda esa enseñanza, ese evangelio, tienen serios problemas a la hora de intentar encontrar argumentos para poder decir, ¿ves? La Biblia es falsa, dice una mentira. Bueno, muéstrame argumentos, dame evidencias. Yo te puedo hablar de mis argumentos y de mis evidencias. Hay principios sólidos para llegar a creer que lo que la Biblia dice es verdadero. Esto no es un libro místico, no es un libro misterioso. Esto no es un libro que nos cuenta historias así casi como sin sentido y que después de leerlas dices, esto es complicado para creerlo. No, la Biblia sigue un razonamiento lógico y todo el principio que tiene que ver con la doctrina que nos habla de la salvación está fundamentado en cosas que todos entendemos perfectamente. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, todos entendemos que cuando una ley se viola, cuando la ley es transgredida, es lógico entender que hay que pagar un precio, hay que pagar un castigo. Las leyes de los hombres están establecidas así. Si tú estás transgrediendo la ley que se escribió ahora en el Real Decreto del 14 de marzo, cuando se confinaba a todos los ciudadanos de España y de un montón de países del mundo están en la misma situación, y que solamente puede salir a la calle en una serie de casos importantes. Entonces hay gente, los estamos viendo en televisión, que deciden salir para hacer otras cosas que no son las aprobadas por el Real Decreto. Entonces vemos a la policía que llegan y los detienen y les imponen multas. Entonces, si tú estás violando la ley, sabes que tienes que pagar el precio de lo que la ley haya establecido. Si la Biblia dice que en la justicia perfecta de Dios, Él hizo al hombre libre y le dio la opción de obedecer o de desobedecer, y el hombre escogió desobedecer, entonces fue Dios el que antes de que eso ocurriera le advirtió al ser humano: no comas de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, si comes de él, ciertamente morirás. Dios advirtió antes de que eso ocurriese, pero Adán y Eva pecaron. Así que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para que la ley quede satisfecha, hay que pagar el precio. En este caso es la muerte. Si yo pago con mi vida y tengo que morir por mis pecados, me perderé para siempre. Por eso Jesucristo murió en nuestro lugar. Por eso Dios desarrolló el plan de la salvación. Como Cristo no había pecado, es el único hombre que ha vivido sobre la tierra que no conoció pecado. Como Él no pecó, por lo tanto Él no tenía que pagar su propio precio por el pecado. Si Él hubiese cometido un pecado, habría tenido que morir, pero por su propio pecado. Pero como Él no cometió pecado, entonces Él está libre de tener que pagar la pena para saciar la justicia. ¿Y qué es lo que hizo? Siendo el Hijo de Dios, se ofreció para que el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, bueno, entonces Él se ofreció a pagar ese precio en su propia vida. Él se ofreció morir en nuestro lugar y por nosotros se hizo maldición. Y Él murió en la cruz
para que tú y yo tengamos vida. Entonces toda la Escritura sigue esos argumentos lógicos y toda la Biblia está respaldada por una seriedad absoluta. No estamos ahí leyendo incoherencias, mensajes contradictorios, mensajes así como muy místicos y que nos dejan las cosas en el aire. No, hay un argumento fiable, hay una sabiduría que cualquiera que viene a la Biblia recibe de una forma muy especial. Cada uno puede creer lo que quiera. Dios nos hizo libres y las personas pueden decidir, desde el ateo que dice Dios no existe, nadie creó todo esto, las cosas aparecieron por sí solas, yo no entiendo qué clase de explicación es esa, ¿de dónde viene todo? Por casualidad, apareció de la nada. Pero ¿cómo apareció de la nada? Las cosas no aparecen de la nada. Tú estás ahora todo el día en tu casa y tú no llegas de pronto, vienes de la habitación y llegas al comedor y te encuentras ahí un mueble en mitad del comedor y nadie lo puso, apareció él solo de la nada. No, eso primero que es absurdo y segundo que es anticientífico. O sea, nadie puede decir este mueble se formó él solo. A través del paso de los siglos, de los millones de años, los átomos se fueron combinando, se fue creando por sí solo, incluso el diseño que tiene apareció por casualidad, para dar una funcionalidad. Si es una silla, pues tiene que tener una forma que sea apta para sentarse. Si es un mueble para contener cosas de almacenaje, pues tiene unas características. Diseño inteligente. Nadie piensa en eso. O sea, es lo más absurdo y lo más tonto que uno se puede imaginar. Que las cosas con forma aparecen y con diseño, las cosas con forma, con diseño, con propósito, aparecen así por casualidad. Eso es absurdo. Pero cada uno puede creer lo que quiera, ¿eh? Uno puede creer que, bueno, uno puede decir, yo quiero creer pues en la religión budista. Bueno, está bien, cada uno puede creer lo que quiera. Tú decides creer en eso, ¿vale? Pero no creas las cosas porque sí. O sea, no digas creo en esto porque se me ocurrió de pronto. A mí me parece que esto está bien creerlo. Cree en las cosas tomándote un tiempo para reflexionar y para llegar a deducciones que tú llegues a una conclusión de que eso en lo que crees es fiable. Tienes argumentos, hay evidencias para creerlo. Yo siempre cuento mi propia experiencia, mi testimonio. Yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador en el año 1981. Aquí en Valls se hizo una campaña del Grupo Decisión, un grupo a los que queremos mucho, hermanos muy queridos, porque ellos fueron los que nos trajeron el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias. Se tomaron el mes de agosto del año 1981 para venir aquí a Valls, un grupo de más de 30 personas, y estuvieron todo el mes de agosto predicando aquí el Evangelio. Estuvieron una semana proyectando películas en un teatro de aquí de Valls, estaban en las calles contactando con la gente, y después de la semana de películas y todos los que tomaron la decisión de seguir a Jesucristo, pues hicieron un discipulado básico para esos primeros pasos en la fe durante las semanas que quedaban de ese mes de agosto. Hermanos queridos como José Pablo Sánchez y su esposa Jane, que estos días escuchábamos que habían contraído el coronavirus, el COVID-19, allí en Madrid, donde ellos residen, y bueno, la comunidad cristiana ha estado orando por ellos y gracias a Dios parece que se están recuperando. Y hermanos como el querido hermano Juan Blake, que ya partió con el Señor, Antonio Pardo, José Luis Briones y una larga lista de hermanos que vinieron a predicar el Evangelio y estuvieron compartiendo. Bueno, pues yo cuando escuché la predicación del Evangelio realmente me impactó y me tocó en lo más profundo saber que ese Dios del que yo tanto había escuchado, ese Dios del que en el fondo pues yo creía porque vivía en una familia con un contexto católico, pero era más bien un Dios impersonal, un Dios lejano, un Dios que a veces tomaba esa forma de que si hago malo me va a castigar. Y de pronto cuando me presentaron al Dios de la Biblia, yo quedé maravillado. Yo dije, sí, yo quiero la salvación que Dios me ofrece. Yo quiero a Dios en mi vida. Pero como seguro que os ha pasado también a vosotros, pues ese primer paso es el fundamental, pero después hay que aprender cosas.
hay que ir descubriendo la nueva vida en Cristo. Y a mí me sucedió algo que yo entonces tenía en el 81, yo tenía 15 años, así que ya sabéis que nací en el 66. Entonces, pues con 15 años yo tenía muchas inquietudes espirituales. Pero no fue quizás hasta un año o 2 años después de ser creyente que yo me empecé a plantear si lo que yo creía realmente era la verdad o había otras verdades. Y me planteé, ¿y si lo que yo creo es una equivocación? Porque yo miraba a mi alrededor y veía que aún dentro del cristianismo hay muchas diferencias y algunas son muy grandes. Veía cristianos católicos, cristianos protestantes, dentro del protestantismo muchas formas diferentes. Se llega a decir que hay como más de 25.000 denominaciones distintas dentro del mundo evangélico o protestante. Y después veía por religiones como el Islam y el judaísmo y el budismo y el hinduismo y claro, yo veía que esas personas que creen eso también están convencidas de que lo que ellos creen es la verdad. Entonces, pues yo me planteé, ¿será que lo que yo creo es la verdad o estaré equivocado? ¿Realmente puedo asegurar que mi fe en Jesucristo, en el Dios de la Biblia, en la palabra de Dios, es la verdad? Y esto me preocupaba, porque, como siempre he dicho desde entonces, a mí y a ti tampoco debería interesarte creer una mentira. ¿Para qué voy a dedicar toda mi vida a creer algo que después cuando yo llegue, después de morir a la presencia de Dios, Dios me diga, no, pero lo que creías eso no tiene fundamento, estabas creyendo una mentira? A mí no me interesa eso, yo necesito saber que creo en la verdad, que creo en el Dios que realmente puede darme seguridad en mi salvación. Entonces, pues una de las cosas que yo hice, a partir de ese momento, no es que en un año ya lo hice todo, sino que a partir de ese tiempo me tomé tiempo y estuve años estudiando, investigando, profundizando. Estuve tratando de saber cada religión que creía, qué base sólida tenía para sostener lo que ellos predicaban. Y por ahí pues tengo las estanterías, en esta sección de ahí arriba tengo libros que hablan de la yihad, del judaísmo, tengo el Corán, lo leí entero el Corán para saber los musulmanes qué es lo que creen, y el catecismo católico, y me leí pues todo aquello que caía en mis manos, que me podía aportar información para tener luz de saber qué es lo que creen los demás y también para llegar a la conclusión de qué es lo que yo creo. Y hermanos, claro, uno dirá, bueno, como eres cristiano defiendes que el cristianismo es la verdad. Pero, te repito, hoy en día puedo decir que creo en la Biblia y en su mensaje porque considero que es el único escrito con toda la autoridad para poder llegar a creer que es el único camino, Jesucristo es el único camino a Dios. O sea, es más, entiendo que hay un abismo, ni siquiera son parecidos entre la Biblia, la palabra de Dios, el cristianismo y todo lo demás. Siempre puedes quedarte con dudas. Eh, es natural. Siempre puede haber cosas para las que no tengamos respuesta. Yo cuando me convertí en ese año 81, me acuerdo que a José Pablo Sánchez no paraba de bombardearle de preguntas siempre. Yo tenía hambre, quería saber, conocer, y siempre le preguntaba cosas. Como me gustaba leer, leía y me salían muchas inquietudes y dudas y le preguntaba, y reconozco que a veces le hacía preguntas bien comprometidas, preguntas difíciles de responder, y a veces él mismo decía, Víctor, me haces unas preguntas que yo no sé cómo responderte a esto. Y me decía, esa era su salida y qué buena respuesta, me decía, Víctor, mira, yo tengo algo claro, los primeros 1000 años, cuando estemos en el cielo con el Señor, de preguntas. Esa frase me quedó ahí grabada para siempre. Los primeros 1000 años de preguntas. Bueno, no vamos a tener prisa en los cielos. Un día serán como 1000 años, 1000 años serán como un día, estaremos en la eternidad. Así que hay preguntas que tienen respuesta. Si tienes preguntas y quieres hacerlas, pues estos días te estaba invitando a que me mandes un mensaje o incluso por aquí y puedas sugerir, pastor, tengo esta pregunta o me gustaría que hablásemos de este tema, ¿es posible? Y entonces pues podemos hablar de esas cosas. Dentro de lo que la Biblia nos dice, ¿no? Entonces,
volvemos un poquito a lo que estábamos hablando, al tema. Estábamos leyendo, para los que os habéis ido incorporando después, hemos leído en Efesios 1 el versículo clave, el 13, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído, el Evangelio viene por el oír, habiendo oído el Evangelio de la palabra, dice, de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Tenemos que oír, pero no cualquier cosa, tenemos que oír el Evangelio de verdad. Hay evangelios que son falsos. O si no, la palabra evangelios, doctrinas, enseñanzas, tú sabes que la misma palabra de Dios nos habla de doctrinas de demonios. ¿Por qué dice doctrinas de demonios? Porque todo aquello que no es la verdad, la palabra de Dios, nos aleja de la verdad. Por lo tanto, detrás está el demonio, está Satanás. Satanás es padre de mentira. Él quiere que las gentes, las personas de este mundo crean y escuchen falsas enseñanzas, porque de esa manera se alejan de la verdad de Dios. Si tú crees una mentira, te has alejado de la verdad. No te interesa creer una mentira. Necesitas creer en la verdad para poder estar en la verdad. Antes he dicho que Jesús, orando al Padre, le dijo: tu palabra es la verdad. Él dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te acuerdas de ese momento, ese instante? No sé si lo habéis leído todos, seguro que la mayoría sí. Cuando Jesús está siendo interrogado por Poncio Pilato. Y hay una conversación allí interesantísima, porque Poncio Pilato estaba ahí como, lo vemos como que no sabía bien qué hacer con esa situación. A él le traen a Jesús, los líderes religiosos judíos, y le traen a un hombre del que están pidiendo que lo ejecute. Piden para él pena de muerte. Y entonces Pilato, pues bueno, quiere hablar con Jesús. Es notorio que Pilato ya había oído de Jesús, porque incluso la esposa de Pilato le inquietó más, diciéndole: no le hagas ningún daño a este hombre, porque este hombre es justo y tal, y ahí le dijo, y esto inquietó todavía más a Pilato, y lo vemos pues con su superstición, sus temores, pero también con sus compromisos políticos, por un lado de querer agradar al pueblo, pero por otro tenía que ser fiel a la institución romana, de la que él era un funcionario con un cargo importante, y lo vemos ahí sin saber bien qué hacer, interrogando a Jesús. Y en esa conversación, Pilato está hablando con Jesús, y en medio de la conversación surge una pregunta: ¿qué es la verdad?, dice Pilato. ¿Y qué es la verdad? Porque Jesús dijo: yo he venido, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato dice: ¿y qué es la verdad? Esa pregunta, ¿no?, que el ser humano siempre se hizo, de lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Los grandes filósofos griegos, pensadores, sabios, intentaron responder a preguntas como esta. ¿Dónde está la verdad? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el alma, el espíritu? Pero esa pregunta, ¿qué es la verdad?, es algo que de hecho todos los hombres deberían preguntarse en algún momento de sus vidas. ¿Qué es la verdad? ¿En qué voy a poner mi fe? ¿En qué voy a creer? No creas cualquier cosa. Cree algo que tenga fundamento, que tenga solidez, que sea fiable. No creas cualquier historia, no creas cualquier fábula, no te creas a cualquiera que venga con un mensaje. Hay mensajes atractivos, hay cosas que están disfrazadas así detrás de un aura misteriosa, de cosas así como ciencias extrañas, paranormales, cosas místicas, milagrosas. Y hay gente pues que le gusta creer en todo eso. Pero no te creas cualquier cosa, porque puedes creer algo que no solo es que no te lleve a ninguna parte, sino que te busques problemas al meterte en un mundo espiritual que está controlado por el enemigo, por Satanás. Preocúpate a ver en qué vas a creer. Y te aseguro que esta palabra, la palabra de Dios, es fiable. Puedes creerla. Dentro de estar ya en la palabra, porque dice:
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Notas los pasos? Oído, creído en el evangelio de verdad, la palabra de verdad, y después de creer, somos sellados por el Espíritu Santo. Oímos, creemos y somos sellados. El sello, como dice ahí, es las arras. Las arras era la garantía, la seguridad, el compromiso en firme de un acuerdo, de un trato. Entonces nosotros, cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, esa es la seguridad de que somos hijos de Dios, de que hemos adquirido esa redención, la redención de la posesión adquirida y ahora para alabanza de su gloria, dice el apóstol Pablo. Ahora ya tenemos la salvación, ya hemos creído en la palabra, pero aún como cristianos tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser también temerosos de que la palabra que nosotros predicamos y la que escuchamos se ciña a la verdad absoluta que viene de parte de Dios. Porque dentro del mundo cristiano en el que nos movemos hay muchas doctrinas extrañas que se cuelan por ahí en las iglesias. Y sin duda hoy más que nunca, porque las circunstancias se prestan a ello. Ahora vivimos en un mundo en el que es muy fácil que con el ratón del ordenador o con tu teléfono o la tablet, pues tú tengas acceso a un montón de contenido, de predicaciones, de enseñanzas de todo tipo, a través de YouTube, de las redes sociales, hay vídeos por todas partes de predicadores de todas las formas, de todos los estilos, de todas las maneras. Le estaba mostrando a mi cuñada Rosario ayer, creo que fue, porque salió la conversación de la unción de la chaqueta, y le estaba mostrando un vídeo de un muy famoso predicador que se quita la chaqueta, su chaqueta blanca, con su traje blanco impecable, y se quita la chaqueta y se lía chaquetazo limpio ahí con todo el que se acerca, y los que se van acercando al recibir los chaquetazos van cayendo así como en trance. Y está en YouTube. Si tú te miras el vídeo, pon unción de la chaqueta y vas a ver ahí a este personaje ahí pues haciendo su número, porque es un número de circo lo que está haciendo. Sus formas, tú obsérvale, sus formas de hacerlo, su puesta en escena, la forma en la que habla, lo que dice, sus gestos. Eso no está en la Biblia, es antibíblico. O sea, escucha lo que predica, no solo lo que él hace, lo que predica. Tómate tiempo para escuchar. Yo a veces escucho predicadores y de pronto o he oído de él, o sé algo, o alguien escribió, y entonces pues yo me tomo mi tiempo. Digo, a ver, voy a escuchar alguna predicación de esta persona. Y escucho alguna predicación. Normalmente, si son personas que enseñan erróneamente, escuchando una sola predicación ya te vas a dar cuenta. Hay un montón de errores. Tú vas escuchando y vas analizando lo que ahí se está predicando. Y vas pensando. Y lo vas sometiendo todo, no a tu criterio, sino al criterio bíblico. No estoy juzgando según mis ideas. Todo está sometido al juicio de la palabra de Dios. Entonces yo estoy escuchando y si de pronto oigo algo que contradice la doctrina bíblica, entonces digo, o se equivocó quien está predicando, o es un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor. Entonces yo sigo escuchando. Y si en la misma predicación ya no es solo uno, sino uno, dos, tres, y veo que ya hay muchos errores doctrinales, y sigues escuchando predicaciones de él, y entonces dices, no, esta persona... Puede ser que uno se equivoque. Cualquier predicador, cuando tú hablas, corres el riesgo de equivocarte. Cuando tú caminas, corres el riesgo de tropezar y caerte. Entonces siempre puede ser que de pronto un día nos equivocamos, aquel que está predicando puede fallar, puede cometer un error. De hecho, cometemos muchas veces errores. Una cita que se te cruza y dices una cita que no era, o de memoria recuerdas un versículo y a lo mejor cambias alguna cosita. Eso suele ocurrir. Pero es normal que uno se pueda equivocar. Pero no te puedes equivocar en decir que la salvación viene por obras, por ejemplo. Ay, es que me he equivocado. Estaba predicando y yo sé que la salvación es por la fe.
el justo por la fe vivirá, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces pues me he equivocado y en la predicación he dicho que nos vamos a salvar por nuestras obras. No, eso no es un error. Estás diciendo una doctrina equivocada. Ahora bien, por falta de conocimiento, uno todavía puede tener ideas propias y necesita crecer. Es lo que le pasaba al predicador Apolos. Apolos, en la palabra de Dios, pues era un hombre poderoso en las escrituras, era un hombre que predicaba pues de esa manera que a todos nos gusta escuchar. Pero resulta que estaba empezando y le faltaba conocimiento. Así que dice allí en los Hechos de los Apóstoles que había un matrimonio que se llamaban Priscila y Aquila, y estos hermanos dice que hablaron con Apolos y le aclararon cosas, le pusieron en orden, le dijeron: Apolos, lo que estás enseñando no es exactamente así, mira, la doctrina es, y le enseñaron, y Apolos lo recibió, porque era un hermano pues que quería predicar la palabra de Dios. Entonces, puede ser que uno se equivoque porque le falte conocimiento, pero si estás en la verdad y eres corregido, aceptas la corrección. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de todos estos nuevos profetas de este tiempo, de personas que se inventan cada historia. Si tú miras, yo os he hablado de la unción de la chaqueta, pero hay unciones de todo, la unción del chicle, la unción de la patada, la unción de... Hay un montón de historias por ahí, pero al final al lobo se le conoce por el hocico. ¿Te sabes el cuento de la Caperucita? Estaba allí disfrazado el lobo de la abuelita, y la Caperucita viene y dice: abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Abuelita, ¿qué orejas? Y fue cuando llegó a la boca que el lobo se descubrió quién era. Bueno, pues a los lobos que se disfrazan de oveja en este tiempo, así nos advirtió la palabra de Dios, tened cuidado porque se disfrazarán lobos de ovejas. Pues se le conoce por el hocico. Dicho de otra forma, por lo que hablan, por lo que dicen. Porque a veces el disfraz es tan bueno que tú lo miras y dices: es una oveja. Y anda que no, una oveja bien hermosa. Pero no, escúchale. Lo que habla es lo que delata al que es mentiroso. O sea, aquel que da un mensaje, ese mensaje está sujeto siempre a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nos quedó una palabra escrita, para que no pueda ser manipulada. ¿Te acuerdas de los de Berea? Son unos creyentes que aparecen ahí en el libro de los Hechos, a los cuales Pablo llegó y les predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y dice que los de Berea escuchaban a Pablo predicar, y después de escucharle, dice que cogían todo lo que Pablo había dicho y lo comprobaban a ver si estaba de acuerdo a la Escritura. O sea, ellos escuchaban a Pablo, claro, para el judío que había creído toda su vida que el Mesías vendría y tenía el Pentateuco, tenía la Torá, tenía los profetas, tenía los libros poéticos, tenía el Antiguo Testamento y leían. Ellos esperaban al Mesías, pero además de la palabra de Dios que ya tenían, se habían enseñado muchas cosas. La doctrina que se había desarrollado en el judaísmo contenía también mucha parte de interpretación privada o personal, y entonces una de las cosas que se había enseñado es la forma en la que vendría el Mesías. Y ellos creían, de hecho a fecha de hoy todavía siguen esperando al Mesías, porque dice en el Evangelio de Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Mesías que viniese con otro formato, con otra forma. No lo reconocieron cuando Jesús vino habiendo tomado una forma de humillación, habiéndose hecho un hombre. Ellos pensaban más bien en la idea de un Cristo que iba a venir guerrero, con la espada en la mano para liberar al pueblo de la esclavitud y de sus opresores. Y cuando Jesús llegó, no llegó así. Entonces el pueblo no le reconoció. Ahora bien, ¿decía la Biblia cómo vendría Jesucristo? Al decir la Biblia me refiero a los escritos judíos. Claro que sí. Por eso los predicadores, al principio, gente como Pablo, que llegaba a un pueblo y lo primero que hacía era ir a la sinagoga de los judíos, y cogía y conforme a las escrituras les mostraba cómo sería Cristo y les demostraba que el Cristo que vino, este es el Mesías esperado. Entonces imagínate a los de Berea allí escuchando a Pablo. Sí, a ver, ¿qué nos tienes que decir? Y Pablo:
Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz. Esto era un shock para el judío. Escuchar que el Mesías muriese en una cruz. En la cruz solo morían los malhechores. La cruz era un lugar de ejecución, de tormento, era un lugar de maldición. En la cruz solo morían asesinos, solo moría gente de lo peor. Entonces decir que aquel que tú dices que es el Mesías que nosotros esperábamos, resulta que me estás diciendo que murió en una cruz. ¿Cómo puede ser eso? A los gentiles, cuando se les predicaba el Evangelio, pues igual, imagínate, cuando Pablo llega allí al Areópago, en el centro del mundo griego, con sus dioses, con toda sabiduría, con todo, y Pablo les empieza a predicar acerca de el Dios en el que él cree, y la gente le escucha decir que mi Dios murió en una cruz, en un lugar de tormento. Eso era absurdo, era algo que no tenía ni pies ni cabeza. ¿Cómo que tu Señor murió en una cruz? Hoy en día los cristianos nos podemos poner aquí una crucecita colgada al cuello de adorno, pero eso es algo de este tiempo. En los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, aún a nadie se le hubiese ocurrido colgarse una crucecita aquí, porque la cruz no era un objeto de adorno, no era algo bien visto, todo lo contrario. Es como si tú aquí te colgases pues una horca, una silla eléctrica, una guillotina, cosas que sirven para ejecutar gente. La cruz era un medio de ejecución, era para ejecutar personas. Ahora para nosotros ha tomado un significado distinto. Ahora la cruz ha tomado otra dimensión. Ahora entendemos que fue a través de la cruz y la muerte de Cristo que nosotros tenemos la salvación. Pero en aquel momento los de Berea escuchaban a Pablo y sí, murió por nosotros para que nosotros tengamos vida. Y él se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y los de Berea cogían las escrituras y comprobaban a ver si lo que Pablo decía era verdad o no. Yo me imagino a los de Berea. A ver si en algún sitio dice eso, y llegan al capítulo 53 de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por nosotros se hizo maldición. Y leían y decían, es verdad. Las escrituras decían que el Cristo padecería y moriría. Es más, también decían las escrituras que al tercer día resucitaría. Todas las profecías se cumplieron en Jesucristo, para que no quede margen de duda. Entonces, eso es algo que nosotros siempre tenemos que hacer. O sea, tú cuando escuchas predicar a quien sea, al pastor, al predicador, al maestro, tú siempre tienes que someter a juicio lo que él está diciendo a la luz de la Escritura. Y no según tu propia interpretación privada, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sino, comprobar con la Biblia si quien está predicando dice la verdad o no. Yo estoy predicando cada tarde y vosotros estáis escuchando, pero vosotros tenéis la obligación de someter a prueba todo aquello que estoy diciendo. Y si digo algo que es una barbaridad y está en contra de la doctrina bíblica, de la doctrina de la Biblia, tenéis que decirlo. No, hermano, pero eso que has dicho parece que se contradice, porque aquí la Escritura dice esto otro. Y entonces, pues tenemos la obligación de comprobarlo, a ver si realmente es así o no es así. En la historia de la Iglesia eso ha ocurrido muchas veces. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles se celebró el primer concilio de la Iglesia cristiana, porque había dudas en cuanto a cómo aplicar la nueva fe ahora en Cristo en los hermanos gentiles, en los griegos. Porque recuérdate que el cristianismo no es una religión distinta a lo que ellos habían creído hasta este momento. Judaísmo y cristianismo, dos religiones distintas. No, el cristianismo fue el cumplimiento de todo lo que estaba escrito, fue la continuidad. O sea, el judío no tenía que cambiarse de religión, simplemente tenía que reconocer que lo que estaba predicho, lo que se había profetizado, tuvo cumplimiento en Cristo. Entonces, a partir de ahora, continuamos. No es que nos cambiamos de fe. No, vamos a continuar con lo que ya creíamos. Al principio de la Iglesia, la mayoría de cristianos eran judíos
que ahora reconocen a Jesucristo como el Mesías esperado y continúan creyendo. Pero de pronto se abre la puerta a algo que el judío no estaba acostumbrado. Y es que ahora empiezan a venir a la iglesia un montón de personas que no eran judíos, por lo tanto no creían en todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, eran personas que habían creído en otros dioses, muchos de ellos griegos que tenían sus dioses del Olimpo y los romanos y creían en toda su cultura y ahora de pronto vienen a Cristo. Y había un gran dilema, porque había judíos cristianos que decían, pero los gentiles que vienen a Cristo también tienen que cumplir con la ley como nosotros habíamos cumplido. Se tienen que circuncidar, hay que prohibirles que coman de los animales prohibidos que Moisés enseñó, tienen que guardar las fiestas también como está escrito. Y entonces había creyentes que decían, no, pero no es necesario. Así que hubo una gran polémica, no pequeña, dice allí en Hechos que fue una gran discusión. Pero cuando estamos en el Señor nos lleva a la verdad. Y hay un don, hay dones del Espíritu Santo, que como el don de ciencia, la palabra, o sea, hay diferentes dones que nos llevan a entender la palabra de ciencia, nos llevan a entender de realmente qué es mentira, qué es verdad. El Espíritu Santo, como prometió Jesús, Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará a toda la verdad. Y esa es nuestra confianza. Así que tenemos que recibir esto de parte del Señor. ¿Hubieron judíos que reconocieron a Cristo? Preguntan por aquí. Sí, claro, los primeros cristianos eran judíos. Cuando dice en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, está hablando de una forma genérica, general. El judaísmo, de forma general, no recibió a Cristo. Recuérdate que los promotores de la muerte de Cristo fueron los líderes religiosos y los fanáticos religiosos que no aceptaron la forma en la que Cristo estaba enseñando y lo rechazaron, no lo recibieron como Mesías. Pero los apóstoles eran judíos y la mayoría de los primeros creyentes eran judíos que creyeron en Jesús. Bendiciones para todos también, que voy leyendo los comentarios. Lo que pasa que a veces estoy con el argumento de la idea que estoy tratando y no me detengo a mencionar siempre todo. Pero ahí os voy viendo y al acabar termino de leer un poquito. Vamos a terminar pronto, en 5 minutitos así acabamos. A mí se me pasa siempre esta hora volando, pero me gustaría que leyésemos algún versículo más antes de terminar. En Marcos 11:22, el otro día leímos este versículo y ahí el Señor dijo algo que a veces podemos leer entre líneas cuando estás leyendo pues una declaración, y en Marcos 11:22 dijo allí el Señor, tened fe en Dios. ¿Por qué dice Jesús tened fe en Dios? Porque hay otras formas de tener fe. Se puede tener fe en otras cosas. De hecho, se puede tener fe en personas. Uno puede creer que una persona es un maestro y estar enseñando cosas equivocadas. Uno puede creer en un curandero, en un hechicero. Uno puede creer en fin, en muchas personas. Por eso en Primera de Corintios 2:5, Primera de Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, tú puedes poner tu fe en la sabiduría de los hombres. Tú puedes decidir creer en ese profeta o en ese maestro que te gusta tanto escuchar por internet. Hay algunos que tienen grandes seguidores, muchos seguidores, perdón. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen predicaciones muy amenas. Son gente que te van a hacer reír, que te van a crear inquietudes, que van a jugar con tus emociones. Hay muchos predicadores que arrastran multitudes. A mí no me sorprende ver como el personaje este que antes os decía de la unción de la chaqueta. A mí no me sorprende ver que haya gente que se comporte así. Tú lo ves y llega un momento en que resulta ridículo. Pero a mí no me sorprende eso, porque habemos gente de todas las clases y cada uno somos pues como somos. A mí lo que me sorprende es que está ante un auditorio que probablemente tenga 20 o 30.000 personas
y todos están ahí como metidos en la presencia de Dios. Y los ves que están con las manos levantadas y están ahí como en un momento de éxtasis. Y, hermano, lo emocional no quiere decir que nos está llevando a la verdad o a la presencia de Dios. Eh, no quiere decir que porque el predicador te tocó la fibra sensible y te emocionó, no quiere decir porque que el ambiente en el que estás es un ambiente cargado emocionalmente y ¡ay, siento algo especial! Eso no te garantiza que tú estás en la verdad y lo que se está haciendo honra a Dios. O sea, no nos podemos dejar llevar por las emociones. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso no andamos por vista, sino por fe. En 2 Corintios 5:7 dice eso, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, lo emocional puede ser engañoso. Porque tú estés escuchando una predicación y te emociones. Yo veo ahí esas 30.000 personas allí, todos ahí como sintiendo al Espíritu Santo y con sus manos levantadas y algunos cayéndose por el suelo y otros diciendo, wow, estoy sintiendo el poder de Dios. Y lo emocional no te garantiza que eso sea de Dios. También se emocionan los rocieros que van al rocío, la Virgen del Rocío, y cuando sacan a la Virgen hay allí a veces 1.000.000 de personas, y cuando ven la Virgen, que no es la Virgen, es una imagen que alguien hizo, le dio forma de escayola y la pintaron, y cuando la ven se emocionan y la gente llora y algunas entran en éxtasis y se caen y unas cosas tremendas. Porque sientan emoción no quiere decir que eso es auténtico y que venga de Dios. También cuando el Papa sale en la plaza de San Pedro y da la misa, a veces hay 2-3 millones de personas allí en la plaza escuchando la misa y están allí emocionadísimos de poder ver al Papa en vivo. Y también se emocionan otros creyendo otras cosas. Cuando tú ves a los musulmanes que pueden viajar hasta la Meca y se juntan allí en aquella plaza donde está aquella piedra negra y todos giran alrededor y se emocionan, y también en cada uno en su fe y en su religión se puede emocionar. Es más, en el mundo de las artes tú puedes ir a un concierto y está el cantante heavy que está ahí cantándole a Satanás y están diciendo no sé qué y están ahí en todo, pero llega un momento del concierto, después de estar ahí con las voces roncas y rompiendo guitarras y no sé qué, pero llega el momento de la balada. Los heavies tienen también sus baladas buenísimas, son grandes músicos, no te confundas, pero no le cantan al Dios del universo, le cantan al Dios caído. Algunos hasta lo tienen como su emblema, Led Zeppelin y otros grupos, ¿no? Reconocen que su señor es Satanás. Bueno, cada uno que crea lo que quiera. Y ahí está, llega el momento de la balada y ahí están todos los rockeros que en ese momento se emocionan y hasta encienden los mecheros. Bueno, hoy en día ya no se enciende, se pone la luz del móvil. Y están ahí emocionadísimos, sintiendo... ¿Qué sienten? Cada uno siente según lo que cree y en el ambiente en el que está. Nosotros no andamos por vista, nosotros nos movemos por lo que la Biblia afirma, y cuando creemos lo que la Biblia dice, entonces nuestra vida está afianzada sólidamente en aquello que Dios nos ha enseñado. ¿Notas lo que hemos leído? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los hombres podemos fallar, Dios no falla jamás. A veces en el mundo cristiano pasa que seguimos a un predicador, a un pastor, y puede ser que hasta ahí es un buen pastor, es un buen predicador, es un buen maestro, pero como todos somos vulnerables a fallar, a equivocarnos, a veces ese líder que yo lo tenía como modelo en mi vida falla, peca, cae. Los hombres de Dios les ocurrió. Tú vas a ver a personas como David, el rey, que siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pecó, falló, y con un pecado muy feo, muy desagradable. ¿Y qué ocurrió? Bueno, después Dios lo restaura, él se arrepiente, hay restauración si hay arrepentimiento, claro que sí. Pero el desengaño a los ojos de los demás, es que yo venía a la iglesia porque este pastor para mí era... Tú no tienes que seguir a los pastores ni a los predicadores. Está bien que nos reconozcamos unos a otros.
Está bien que nos estamos respaldando, nos animamos, está bien que tú ores por tu hermano, orad los unos por los otros, dice la palabra de Dios, y la Biblia incluso habla de dar honor al que sirve bien, aquel que está haciendo lo que Dios espera. Todo eso está bien, pero nuestra confianza es Dios. Nosotros no idolatramos a los hombres, esa es la palabra. Nosotros la gloria, el honor y el reconocimiento se lo damos a Dios. El predicador o el pastor que es usado por Dios, el mérito no es suyo, el mérito es del Señor. Él es el que lo hace todo. Él pone en la boca de ese hombre lo que tiene que decir y cómo lo tiene que hacer. Y al final él es solo un vaso de barro. La gloria que tiene dentro es el Señor. La gloria es de Dios, le pertenece a Él. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos. Siempre tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, pero añadió rápidamente, así como yo lo soy de Cristo. O sea, yo puedo reconocer al hermano. Nosotros en nuestra iglesia hemos organizado algún homenaje a hermanos que dedicaron toda su vida para servir a Dios. Y eso está bien, está correcto. Honrar a aquellos que han vivido una vida dando todo para el Señor. Pero a esas personas a las que hemos honrado seguro que no eran perfectas y que cometieron errores. Todos somos pecadores y todos fallamos. Una cosa no quita la otra. Yo reconozco el servicio de mi hermano, pero mi adoración no va para el hermano, va para Dios. Mi reconocimiento de lo que Dios hace es que nos usa a unos y a otros. Y cualquiera en las manos de Dios puede ser de una bendición tremenda para los demás. No podemos fundamentar nuestra fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y quiero terminar leyendo un texto muy conocido que se encuentra en Santiago, capítulo 2. Santiago plantea un debate muy interesante acerca de la fe y de las obras. Yo he hablado antes de la fe y de las obras. He dicho que no puedes decir que uno se salve por obras. No, la Biblia dice que es por fe. Pero las obras vienen a demostrar en qué fe has creído, cuál es tu fe, si tu fe es auténtica o tu fe es falsa. Mira, en Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Uy, qué interesante. Yo acabo de decir hace un ratito que somos salvos por medio de la fe. Y esas palabras no son mías, son de la Biblia. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La Biblia te va a decir que el justo por la fe vivirá. La Biblia te va a decir que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la salvación viene por creer, por la fe. Pero de pronto aquí Santiago dice, hay una fe que no es la fe verdadera, porque la fe verdadera se demuestra con las obras. Entonces, si tu fe no está apoyada por las obras, ¿podrá esa fe que tienes salvarte? Esa es la cuestión. Y aquí lo que se está mostrando es que hay otras formas de creer. Y esas otras formas de creer no salvan a la persona. Tú puedes creer en lo que quieras. Yo puedo coger y un tronco que está allí en el campo de un árbol, lo puedo cortar, le puedo dar forma, eso lo dice Isaías. Le puedo dar forma de un Dios y cuando ya tiene una imagen hecha, yo digo, este será mi Dios. Con lo que me sobró del tronco lo uso para calentarme, lo quemo en la hoguera y me caliento. Fíjate qué absurdo. Es un trozo de madera. La diferencia es que yo le he dado forma y de pronto yo he decidido, este será mi Dios, voy a creer en esto. Bueno, cree en lo que quieras. Dentro de las diferentes formas del cristianismo, también hay gente que tomó una parte de la Biblia y la otra no la quiso tomar. O cogieron lo que está escrito y dijeron, sí, bueno, aquí dice así, pero yo lo interpreto de otra forma. Interprétalo como quieras. Pero quizás estás poniendo tu fe
en algo que no te va a salvar. Es importante entender este principio, que si tú crees, ¿cómo sé yo que mi fe es auténtica y verdadera? Por las obras. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. O sea, ¿yo cómo sé que un manzano es un manzano? Cuando yo veo los árboles sin frutas, tengo dudas. Un manzano quizás se podría parecer a un peral. Un melocotonero se puede parecer muchísimo a un albaricoquero. E incluso dentro de los melocotones hay diferentes especies. Yo puedo confundir un árbol con otro. ¿Y cuándo salgo de dudas? Cuando veo el fruto. Si veo que un árbol tiene manzanas, mira qué sabiduría. Digo, esto es un manzano. ¿Te das cuenta? Si veo que un árbol tiene peras, pues yo no voy y digo, esto es un melocotonero. ¿Y por qué dices que es un melocotonero? Bueno, porque yo creo que es un melocotonero. Pero mira sus frutos son peras. Bueno, sí, pero bueno, es que según cómo se mire, porque no sé qué. Explícalo como quieras, cree en lo que quieras, pero si el árbol da peras es un peral. Siempre fue así. Y tú, porque tengas unas ideas muy renovadoras, no vas a cambiar ese principio. ¿Se entiende? O sea, la Biblia es una y su enseñanza es una. Entonces, que cada uno haga lo que quiera, pero hay advertencias para aquel que cambie la verdad que aquí está escrita. Ten cuidado, tienes que ser fiel al mensaje auténtico y verdadero de lo que la Biblia dice, para predicarlo, pero también para recibirlo. No digas amén a cualquier cosa, di amén a aquello que es Biblia. De ahí que iglesias que no discipulan a sus miembros, pues resulta que hay muchos cristianos por ahí, por este mundo, que no tienen una correcta formación bíblica y por lo tanto pueden ser llevados arrastrados de cualquier viento de doctrina. Si tú no tienes un buen fundamento bíblico y el pastor o el maestro te enseñan algo, aunque sea una mentira, si tú no lo sabes reconocer como mentira, pues tú dices amén, porque si lo está diciendo el pastor, pues será verdad, ¿no? No, tenemos que tener criterio y formación bíblica. Tenemos que ser discipulados en toda esa doctrina. Tenemos que, recuerda que el llamamiento de Dios es id a todas las naciones y haced discípulos. El objetivo no es, te predico, haz una oración, crees, ya está, todo hecho. Hala, te dejo ahí. No, el llamamiento era hacer discípulos. Y el discípulo se entiende que es alguien que sigue a un maestro. Y el maestro le enseña una serie de cosas, de doctrinas. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Creer lo que la Biblia dice, llenarnos de esa doctrina y enseñar a otros, discipular a otros. De esa forma, entonces, estamos en la verdad. Fe verdadera. Hay fes que no son verdaderas, son falsas, aún dentro del cristianismo. Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, y en diferentes de sus cartas también lo dijo, lo anunció, cuando él allí en Hechos se despide de los efesios después de 3 años de haber estado con ellos, imagínate qué privilegio. ¿Te gustaría tener a Pablo 3 años en tu iglesia? ¿Dónde hay que firmar, no? Me apunto. Bueno, tremendo. Los de Éfeso estaban encantadísimos. Pablo allí 3 años estuvo enseñando, como él mismo dice, que no he cesado de día y de noche de exponeros todas las enseñanzas, toda la doctrina de Dios. De día y de noche Pablo predicándoles. El objetivo de Pablo no era organizar eventos. Nunca, Pablo, lo vas a ver, vamos a organizar este evento, verás que bien nos lo vamos a pasar. Hay una prioridad siempre en las actividades que hacemos. Y siempre que tengas que escoger entre esto y esto, un concierto, predicación de la palabra, escoge la predicación de la palabra. En la práctica no ocurre que la gente tiene mentalidad de discípulo, ocurre lo contrario. Si viene el cantante de moda a tu ciudad y anuncia un concierto, tienes que tener miles de localidades porque va a faltar espacio. Van a asistir por millares para ver al cantante cristiano de moda. Pero viene un maestro y anuncia, vamos a hacer estudios bíblicos, vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Y cuántos van?
muy pocos. ¿Por qué? Porque los eventos que nos llenan en nuestras emociones nos gustan y nos dejamos arrastrar por lo emocional. Y me gusta más el espectáculo que hincar los codos para estudiar. Eso no nos gusta tanto. Tener que estar ahí esforzándome en mi intelecto, se me cansan las neuronas. Me gusta más que me lo den todo hecho. Bueno, pues tienes una responsabilidad de recibir la palabra verdadera. No te puedes dejar llevar por todo viento de doctrina. Tienes que saber en qué crees. Hermanos, se me pasó el tiempo. Siento que a veces me paso unos minutitos más de la hora, pero tenemos que terminar ya para tener ese orden y respeto por aquellos pues que no pueden estar más tiempo o ya se cansan de estar aquí escuchando. Así que así nos quedamos con un poquito de ganas para mañana. Y si Dios quiere, pues mañana retomamos y volvemos a estudiar la Biblia. Espero que no os aburráis y no os canséis. Yo entiendo que no todo estudio, no todo predicador, no toda enseñanza, ni cada circunstancia, a veces, wow, me entusiasman, pero ahí está la fe, la convicción de decir, no, pero yo voy a estudiar la palabra de Dios. Tengo un compromiso con esa palabra. Así que ánimo, no os desaniméis. Perseverar en las cosas de Dios. Te voy a dejar con una frase que dijo San Agustín. San Agustín era un hombre piadoso que creía en Jesucristo como su Salvador personal y él dijo, entender es la recompensa de la fe. Así que no busques entender primero para poder creer, sino cree primero para poder entender. O sea, tú das un paso de fe. Señor, yo creo en ti. Creo que tu palabra es la verdad. A partir de ese momento vas a entender. Recibiréis el Espíritu Santo y Él os guiará a toda la verdad. Cuando tú crees en el Evangelio de verdad, recibes a Dios en tu propia vida y a partir de ese momento tú vas a entender muchas cosas. Aún nos quedan días para estudiar acerca de la fe. Es un tema importante. Así que si Dios quiere, dedicaremos algunos otros estudios para seguir profundizando más en este tema. Aún hablaremos más acerca del sufrimiento, de por qué sufren los cristianos y seguiremos los martes estudiando Apocalipsis. Así que ánimo, hermanos, no desfallezcas. Todo lo que caiga en tus manos y que tenga que ver con la sana doctrina, con la verdadera predicación de la palabra de Dios, aprovéchala. Anima a tus pastores, a tus maestros. A veces nos cuesta a los pastores cuando organizas un estudio bíblico y se te presentan allí 3 o 4, teniendo una iglesia muy numerosa. Comprometeos con la iglesia y con el estudio de la palabra de Dios. Amén. Bueno, muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice Raquel, y eso es verdad. Dios llama a muchos, pero no todos están dispuestos a decirle al Señor, amén, sí, Señor. Así que me alegro de saber a algunos como Juan que el tiempo se les hace cortísimo y que estáis ahí ya, ahora ya los mensajes se van saltando ahí, pero es el momento de la despedida y todos queremos decir adiós, hermanos, hasta mañana si Dios quiere, o a veces pues también estamos en contacto no solo en este momento, sino durante el día en otros grupos de WhatsApp, de Messenger, de otras formas. Así que cierto, Rosario, estamos sacando un buen partido a la cuarentena. Hay que buscar ahí los buenos momentos. Gracias, Javi, también por estar ahí. Y Nancy desde Francia y María Luisa y otros que nos escuchan desde México y Estados Unidos, ahí en Florida y también en Chicago. Y bueno, me alegro muchísimo que a través de estos medios nos podamos sentir unidos. Veo que hay gente de Vic también por ahí escuchando. Hermanos de Vic, os amamos un montón en el Señor. Siempre os tenemos muy presentes en nuestras oraciones. Un abrazo muy grande, Pablo, Dulce y la pequeñita. Vemos ahí las fotos cuando las ponéis por Instagram y eso, cómo está creciendo. Qué bendición, ¿verdad? Y vemos ahí la cara de Pablo y de Dulce, sobre todo de Pablo. Está ahí encantadísimo con la bebé. Así que un abrazo a todos, de verdad. Os quiero un montón en el Señor. Nos vemos en este formato mañana, si Dios quiere. Que paséis una buena noche y que Dios os llene de todas sus riquezas
en esas bendiciones que vienen con estas formas tan distintas. Un abrazo.